Bueno, esta conferencia de prensa que estamos ofreciendo es la continuidad de lo que venimos haciendo desde el principio, de acuerdo a las instrucciones políticas del presidente, que estableció los temas del agua como prioridad y por ende todos los temas medioambientales que van con ella. En principio voy a hablar un poquito de OCE. Ustedes saben que OCE posee tomas directas para el agua potable desde el río Santa Lucía a Minas, Fray Marcos, San Ramón, Santa Lucía, Florida, 25 de mayo y Aguas Corrientes, que Aguas Corrientes es la que le da a la zona metropolitana. Y luego una planta potabilizadora en San José, en el río San José, que también pertenece a la cuenca de Santa Lucía. También OCE tiene la obligación de cumplir ambientalmente con los vertidos de origen doméstico. Estamos hablando de saneamiento. Está en sus manos la medida 2 del Plan de Santa Lucía y es el saneamiento de la ciudad de San Ramón y Fray Marcos y mejoras en la planta de Santa Lucía, de la ciudad de Santa Lucía. A la fecha están adjudicadas las licitaciones públicas correspondientes a la planta de tratamiento de San Ramón y Fray Marcos y las licitaciones públicas para la construcción de nuevas redes de saneamiento para esas ciudades. Para la planta de tratamiento Santa Lucía se está elaborando el anteproyecto para licitar en el 2017. Estas inversiones más o menos se estiman en unos 32 millones de dólares. Además, se hicieron mejoras en la reducción de nutrientes de fósforo en las plantas de depuración de Casupá y Florida, que van a ayudar a la descontaminación del río. Además, trabaja en la medida 7, que es la construcción de un perímetro de restricción en torno al embalse de Paso Severino, que ya está ejecutado en un 50%, son unos 100 kilómetros de alambrado. Tenemos el otro proyecto que es muy importante, que es la fuente alternativa para mejorar cantidad y calidad del agua del río, con una represa que ya fue seleccionada, la represa sobre el arroyo Casupá, y ya se adjudicó el proyecto ejecutivo. Y además tenemos las mejoras en las usinas de agua corriente con la construcción de filtros de carbón activado granular, que también son inversiones de millones de dólares. Ahí sobre una mesa está un ejemplar del Atlas de la cuenca del río Santa Lucía. Creemos que es un trabajo muy serio que va a ser de mucha utilidad para el resto de los ministerios, organizaciones sociales, inclusive para la población en general. Este estudio ayuda a planificar y gestionar el territorio en el ámbito de la cuenca y pensamos que va a ser de gran utilidad inclusive para los municipios. Por otra parte, tenemos un protocolo intergubernamental de control y vigilancia ambiental con la Intendencia de Canelones para la cuenca del Santa Lucía para articular recursos y competencias. Ahí en este protocolo participan los ministerios de Defensa Nacional, de Interior, Ganadería, Agricultura y Pesca, nuestro ministerio, la Intendencia de Canelones y los municipios canarios. Nuestra meta es extender este tipo de acuerdo a todos los departamentos de la cuenca, de esta cuenca y de otras cuencas que son importantes para el agua de nuestro país. Tenemos control y vigilancia por tierra, agua y aire, control satelital y control ciudadano desde julio de 2015 que está funcionando. O sea, se coordina con bomberos una salida por semana en lancha con los técnicos y los científicos de la UDELAR, una salida por mes en helicóptero con la Fuerza Aérea. Se han incautado 300 metros de redes de pesca que no contaban con la autorización, más de 400 intervenciones que incluyen cazadores furtivos, monitoreos de areneras, control de actividades agrícolas, ganaderas y fumigaciones. Nosotros hay un convenio con los carreros de Santa Lucía para un plan de extracción de leña proveniente de especies invasoras no nativas. Y después agregamos a esto el cierre de una arenera y la detención de funcionamiento de otra hasta que no presenten los estudios requeridos. Todas estas medidas de control, se han agudizado, dado que es muy importante que nosotros enfaticemos la situación
dentro de Santa Lucía, de la Laguna del Cisne y la Laguna del Sauce. En el sector productivo, de las 23 industrias que tiene Santa Lucía, nosotros estamos, perdón, de todas las industrias, son 23 las que tienen la mayor carga, que contaminan en un 90%. Esas son las que nosotros le estamos pidiendo proyectos de mejora ambiental, y las industrias en cortos plazos deben reducir un 60% sus vertidos orgánicos, el nitrógeno y el fósforo. A marzo del 2016, 14 industrias ya finalizaron sus obras, por tanto ya están en condiciones y están manteniendo muy buen resultado con sus efluentes. De las 9 restantes, una está finalizando las obras y las otras 8 están en construcción. En alguna de ellas, para resolver el problema, se le aplicó restricciones en los vertidos y mientras hacen las obras. La otra medida que es muy importante para nosotros es la prohibición del laboreo y agroquímicos, que ustedes ya conocen porque ya lo comunicamos, que es la zona de restricción alrededor del Santa Lucía. Están notificados todos los padrones que están en estas condiciones y tenemos un visualizador ambiental que nos está dando las respuestas que tenemos a estas observaciones, porque con el visualizador podemos ver si se hace el laboreo hasta el borde del Santa Lucía, si se está respetando las zonas de restricciones. Con respecto a los tambos, nosotros en la Dinama solo manejamos aquellos tambos de más de 500 vacunos, y ahí se exige una planta de tratamiento. El resto los administra y los trabaja el Ministerio de Ganadería. Después, el visualizador ambiental creo que es algo que todos pueden acceder a él, es una forma también de brindarles a la población información. También está en el sitio del BOTMA. Ustedes están en conocimiento que firmamos un acuerdo con las intendencias de San José, Canelones y Montevideo para la protección de los humedales de Santa Lucía, que son más de 80.000 hectáreas. Ingresaron al Sistema Nacional de Área Protegida y hoy ya tenemos 15 guardaparques y personal de campo en esta interinstitucionalidad con las intendencias. Con respecto a la Laguna del Sauce en Maldonado, sabemos que la laguna, por ser digamos, agua quieta, que no corre como el río Santa Lucía, tiene más floraciones algales y más peligros en ese sentido. Por eso le ponemos mucho más énfasis en la gestión de ese recurso, especialmente desde diciembre hasta abril. En definitiva, a partir de diciembre nosotros estamos haciendo monitoreos y diagnósticos semanales que realizan todos los actores y que es enviada inmediatamente online a las autoridades. Recibimos un informe semanal del grupo unificado entre la Facultad de Ciencias y su gente que está en el lugar, la Intendencia Maldonado, OCE, UGD, y el ministerio nuestro. Hoy se instaló, justo en el día de hoy, se instaló una sonda multiparamétrica que actuará como alerta temprana para la planta de potabilización, para que dé una alerta cuando hay algún problema en el agua bruta y vaya a entrar en la planta de potabilización. La frecuencia de este muestreo es de cada 10 minutos con envío de datos en tiempo real, así que se pueden tomar medidas inmediatamente. En el sitio web ustedes encuentran todo esto, el atlas, el informe de 10 años de monitoreo de Santa Lucía, para que se vea la evolución y los avances en la implementación del plan. Y esto es fundamental para que haya acceso a la información y al control ciudadano. Y ahí también se reciben las denuncias que han aumentado cerca de un 50% con respecto al año 14. O sea, en el 15 tuvimos un 50% más de denuncias de temas medioambientales. Todos están en conocimiento de los temas de cambio climático, el encuentro de París. Nosotros
ahí se logró algo importante, que fue que se reconocieran los derechos de los países en desarrollo, y el acuerdo que se logró no puede amenazar la producción de alimentos, porque ese era uno de los problemas que podíamos llegar a tener. El 2016 va a ser un año de mucha actividad con relación al cambio climático, y en Uruguay el Acuerdo de París debe ser ratificado por el Parlamento. Una vez culminado este proceso, debemos presentar nuestros compromisos que van del 2020 al 2030. Y además, ahora para terminar, quisiera presentarles al ingeniero Colache, que va a ser el secretario de Agua, Ambiente y Cambio Climático. De acuerdo al compromiso que asumió el presidente, se efectivizó la creación de esta secretaría, ya aprobada en el presupuesto quinquenal. Esta secretaría es una herramienta que va a fortalecer y profundizar la interinstitucionalidad como política de Estado. A la brevedad se promulgará el decreto de creación de esta secretaría y del gabinete ambiental, que será presidido por el presidente o por quien él designe, y lo integrará el secretario de Ambiente, Agua y Cambio Climático, y los ministerios de Defensa Nacional, Ganadería, Agricultura y Pesca, Industria, Energía y Minería, y nuestro ministerio. Este grupo del gabinete puede, obviamente, citar cualquier otro ministerio u organismo que sea necesario. Los cometidos fundamentales de esta secretaría son proponer la política ambiental, la secretaría y el gabinete, ¿verdad? Proponer la política ambiental integrada y transversal, el desarrollo sostenible en el territorio y el ámbito internacional. Además, priorizar los temas ambientales articulando la acción de las instituciones involucradas. Estos temas son prioridad para este gobierno. Ninguno de los cometidos de esta institucionalidad se superponen con los de los ministerios que nos referimos y demás organizaciones ya existentes. Por el contrario, tenemos la convicción que se va a potenciar la actividad que nosotros queremos. Todo esto es parte de seguir avanzando en asumir las responsabilidades con el ambiente que adquirió este gobierno. Muchas gracias. Yo me gustaría no sé, quién quiere seguir, porque los temas los tenemos repartidos. Brevemente, me gustaría poner al día la situación de Cuenca Inteligente. Ustedes, si recuerdan, es una actuación que se está haciendo interinstitucional sobre el Santa Lucía, con el objetivo de alcanzar un monitoreo y una puesta en contexto de diferentes valores de importancia ambiental, de valores del agua. Este proyecto se está haciendo entre el Ministerio de Industria, Antel, el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Ganadería y la OCE, y se han sumado además otros organismos como Inumet, por ejemplo. Uno de los aspectos del proyecto Cuenca Inteligente es instalar sensores de calidad de agua que puedan transmitir esa información en tiempo real en lugares predefinidos. Ya se culminó una primera etapa de prototipo que se hizo para probar la tecnología, donde se instalaron sondas de monitoreo en un tajamar en la Facultad de Agronomía, y ahí se midió pH, temperatura, oxígeno disuelto, ficocianina y turbidez, y esa información se enviaba en línea a una plataforma que tiene Antel disponible. Esa etapa culminó con éxito. Ahora se están finalizando, en una semana se va a estar terminando una fase piloto donde se eligieron, mejor dicho, se va a estar instalando en un par de semanas, donde se eligieron 4 puntos de la cuenca de Santa Lucía, próximas a la unión de los arroyos Caneló Grande y Canelón Chico y en las inmediaciones de Florida. Este grupo, y esto me parece muy importante, fue validado por todos los actores para poder integrar la información de diferentes puntos, porque uno de los aspectos importantes es integrar información de diferentes fuentes. Se midieron esos parámetros, además se agregaron algunos como clorofila A y conductividad, se acordaron los procesos de calibración, y los 4 puntos que se eligieron se basaron principalmente en monitorear diferentes espectros de agua. Aguas limpias, o supuestamente limpias,
o supuestamente con aportes agropecuarios, con aportes domésticos e industriales para comparar los niveles. Y además coinciden con medidas históricas de calidad de agua del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Esto ya se va a estar, como decía, instalando en las próximas semanas, esos 4 puntos. En paralelo a eso, Antel ha desarrollado una plataforma que ya la tiene instalada para recibir esa información, mostrar los datos, mostrar el contexto de datos. Para dar una idea, se comenzó a recibir información histórica de monitoreo de calidad de agua de Dinama, en varios puntos de la cuenca, un punto de caudal de Dinagua, varios años de monitoreo de OCE, información meteorológica de Inumet. O sea, el aspecto de la integración es muy importante. También la integración ya está definida con el Ministerio de Vivienda y su visualizador ambiental. Es decir, la información es siempre la misma, lo cual nos permite comparar el contexto. Y se está haciendo lo mismo con Dinagua. Y así pensamos seguir sumando a esta plataforma toda la información disponible, que por supuesto va a estar disponible públicamente, ¿no? Porque uno de los objetivos de esto es dar la mayor cantidad de información posible. En paralelo se están haciendo algunos otros trabajos en la línea del monitoreo, trabajo con drones para captación de imágenes. El equipo de investigación de Antel está trabajando en drones para monitoreo. Y finalmente, como les decía, se sigue avanzando en recoger información de diferentes fuentes. Un poco se está en eso, y los siguientes pasos va a ser concretar esta fase piloto para luego extenderlo a donde los organismos consideren que se puede dar una cobertura completa y acceder a la información. Sería más o menos eso el balance de lo que se está haciendo con Cuenca Inteligente. Gracias. Agradecemos la palabra de su secretario, del ingeniero Guillermo Monsecchi, y seguidamente escucharemos al ministro de Defensa. Muchas gracias, no sabía que me tocaba a mí, habiendo tantas personas que tienen tanto para decir sobre este tema como el ministro de Ganadería. Nosotros, como Ministerio de Defensa, a veces se puede preguntar la gente de por qué estamos acá. En realidad, el artículo 1 de la Ley Marco de Defensa Nacional y también la política de defensa nacional determina que la defensa es la defensa de la soberanía, la integridad territorial, pero también la defensa de los recursos naturales estratégicos en nuestro país. Esta definición no es una vieja definición, sino que es una nueva definición aprobada por todo el sistema político nacional. Y por eso estamos acá, tratando de hacer la defensa de nuestros recursos naturales estratégicos. Y vaya si el Santa Lucía y su cuenca, una cuenca de más de 13.000 kilómetros cuadrados, donde vive más de 500.000 de habitantes, el 15% de los habitantes de nuestro país, tiene que ver con nuestros recursos naturales estratégicos, también los humedales allí existentes. Y aportamos desde la defensa lo que tiene que ver con lo que es la jurisdicción propia de la Armada Nacional, la Prefectura Nacional Naval, en lo que toca a lo que es el río Santa Lucía, un río de más de 250 kilómetros de extensión. También el trabajo que realiza nuestra Fuerza Aérea en apoyo transversal con los otros ministerios aquí presentes, con salidas quincenales a través de aeronaves de ala fija y ala rotatoria, tratando de llevar a los integrantes y técnicos de nuestro Ejecutivo Nacional, pero también de nuestra Intendencia de Canelones, a hacer los recorridos técnicos y de evaluación de esta cuenca. Eso lo estamos realizando desde tiempo atrás. Y prontamente estaremos en condiciones de realizar la ampliación de estos estudios a través de la incorporación de una aeronave con un sistema FLIR, que es un sistema de registro de visión infrarrojo que nos da la capacidad de estudio nocturno de los efluentes que llegan al río Santa Lucía, que por gradientes de calor nos dan y nos marcan la presencia de fluidos no deseados en ciertas circunstancias. Esa capacidad prontamente la estamos incorporando, ya tenemos el FLIR, lo estamos incorporando desde la aeronave y estará a disposición del sistema. También debemos decir que a través de un organismo que en la última rendición de cuenta
hemos incorporado y hemos transformado dentro del propio Ministerio de Defensa Nacional. Antes se hacía inteligencia de algún tipo en el Ministerio de Defensa, que hoy lo hemos transformado en la Dirección de Inteligencia Estratégica, y hoy estamos haciendo un estudio en base a inteligencia estratégica de la cuenca del Santa Lucía y de los humedales del río Santa Lucía. Esa es una incorporación desde el punto de vista de aportes a lo que es la capacidad de desarrollo de nuestro país. O sea que entonces, lo que anteriormente mencionaba, sumado a lo que es la valoración de los activos críticos que existen en esta zona, que son las represas y la toma de OCE. Eso para nosotros son activos críticos que valoramos, estudiamos y estamos en condiciones de alguna manera desde nuestra área de proteger. Esa es la actividad que hace el Ministerio de Defensa, integrando este gabinete que se acaba de conformar. Agradecemos los conceptos vertidos por el señor ministro Jorge Menéndez y seguidamente hablará el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero agrónomo Tabaré Aguirre. Buenas tardes a todos. Creo que está suficientemente claro que existe una batería de normas, de disposiciones y de medios tecnológicos para garantizar el cumplimiento de lo que nos interesa, que es la conservación de nuestro medio ambiente en equilibrio con la producción. Pero permítanme abordarlo desde un ángulo un poco diferente, pero que termina en el mismo propósito. El Uruguay es un país con una economía fuertemente basada en la industria agroalimentaria. 76% de nuestras exportaciones proviene de nuestro complejo agropecuario agroindustrial, 55 o 56% de la industria, su secretario de este país es agroindustria. 17% de la población económicamente activa de este país, algo así como 248.000 personas viven directa o indirectamente de la actividad agropecuaria. Producimos alimentos para 26, 28 millones de habitantes y somos 3, y nuestros modelos nos indican que tenemos conocimiento científico y tecnológico como para duplicar esa producción de forma sostenible. Hago este énfasis porque nosotros no podemos pensar en el ambiente contra el trabajo o en el ambiente sin el trabajo. Tenemos que pensar en el ambiente como un derecho fundamental para esta generación y sobre todo para las que vienen, y por eso tenemos que generar la sostenibilidad. El Uruguay es uno de los pocos países del mundo que enfrenta el enorme desafío, lo he dicho varias veces esto y lo repito, de tener que vender excedentes, de no tener que vender excedentes de producción. La mayor parte de los países del mundo venden el excedente de producción que no consumen en su mercado interno. El productor de leche más importante del mundo es Estados Unidos, pero exporta el 12% de la leche que produce. Uruguay exporta el 99% de la soja, el 97% del arroz, el 70% de la carne, el 70% de los lácteos y así sucesivamente. De forma tal que nuestro crecimiento económico no depende solamente del agro, tenemos otras alternativas, pero sin duda que tenemos una economía fuertemente basada en el uso de recursos naturales, y la importancia en la conservación de los recursos naturales no está solamente vinculada a la preservación del medio ambiente desde el punto de vista del ámbito donde viven las personas, sino también porque teniendo un proceso productivo que sea respetuoso del ambiente, indirectamente tenemos una agricultura competitiva. Competitiva en términos de tener un balance positivo de carbono y no negativo, por ejemplo. Una agricultura que incorpore el riego nos permitirá, con la misma energía solar y en la misma superficie,
duplicar la producción y por lo tanto esa tecnología no solamente nos hace más competitivos desde el punto de vista productivo y económico, sino que indirectamente, si hacemos las cosas que tenemos que hacer bien, nos permite desarrollarnos de una forma sostenible. La cuenca del Santa Lucía es la cuenca que tiene la historia agrícola más larga de la historia del Uruguay y es la cuenca que afecta el hábitat de algo así como el 70%, 75% de los ciudadanos de este país. El problema históricamente más grave desde el punto de vista ambiental que ha habido en el Uruguay ha sido la erosión hídrica de los suelos. Yo estoy en la categoría 10 de la caja profesional y cuando me recibí ya había un mapa que identificaba las zonas de este país que tenían erosión severa asociada a una agricultura no conservacionista. Hoy tenemos, debemos decirlo con orgullo, tenemos los uruguayos el sistema reconocido a nivel mundial de ordenamiento del uso del suelo aplicando un modelo que predice y controla la erosión hídrica. La mayor parte de los problemas de contaminación difusa, que son los que tienen la mayoría de nuestros ríos y arroyos donde no hay industrias, porque donde hay industrias la responsabilidad es compartida, o donde hay ciudades la responsabilidad es compartida, pero donde lo que hay es actividad agropecuaria, la mayor parte de esa contaminación está asociada al proceso de erosión hídrica. Las partículas de fertilizantes o las partículas de residuos de agroquímicos llegan a los cursos de agua vinculadas, absorbidas a las partículas sólidas de suelo que se pierden. Yo creo que lo que es una buena noticia es que el Uruguay tenga hoy el 95% de su superficie de agricultura de secano bajo ese régimen de control y que lo hayamos logrado hacer con un buen modelo desde el punto de vista científico, con un muy buen diálogo con los actores sociales en un proceso de aproximaciones sucesivas que nos lleva a que hoy tengamos una política exitosa, reconocida en París como el ejemplo para la iniciativa de secuestro de carbono de los suelos en la política del 4x1000. ¿Qué estamos haciendo en el Santa Lucía? Estamos adaptando los planes de uso y manejo de suelos con algunos elementos que son claves desde el punto de vista de la actividad productiva que hay en la cuenca de Santa Lucía. Controlar los niveles de fósforo, porque es una zona que tiene una altísima historia de fertilización y podemos tener niveles de fósforo en el suelo que no sean necesarios para una buena producción de pasturas, pero por sobre todas las cosas ordenar el manejo de los efluentes de los tambos. Y cuando yo hablo de los efluentes de los tambos, quiero hacer una explicación bien gráfica, ¿verdad? El efluente de un tambo es la bosta de la vaca que en vez de estar en el medio del campo, está diluida en agua al final de la sala de ordeño. Por lo tanto, lo que llamamos manejo de efluentes tiene que ver con devolver esos sustratos al lugar donde deberían estar, que es el suelo. Hoy tenemos para los tambos de, como decía la ministra, nosotros no ni administramos ni manejamos los tambos, ministra. Nosotros tenemos la competencia compartida en materia de manejar la política ambiental de manejo de los efluentes. Para aquellos establecimientos de menos de 500 vacas en ordeña, hemos dispuesto una serie de instrumentos que hemos acordado con el Ministerio de Medio Ambiente y con el Instituto Nacional de la Leche en un proceso que tiene por lo menos 5 años de duración y de discusión, con mucho aporte técnico de línea, con mucho aporte técnico del sector privado, de los productores que a nivel de su dirigencia gremial se han mostrado muy preocupados por este tema, más allá de que individualmente cuando llega el momento de tomar las decisiones pueda generar necesidades de inversión. Esas necesidades de inversión para aquellos tambos de menos de 300 vacas en ordeña, estaremos lanzando en los próximos días una iniciativa en la cual los planes de lechería sostenible
son los planes de uso y manejo de suelos con las inversiones necesarias para el manejo de los efluentes. Eso tiene antecedentes en el marco del proyecto con el Banco Mundial de producción responsable, tiene antecedentes en el marco del financiamiento del proyecto de desarrollo y adaptación al cambio climático, y tendrá a lo largo de esta administración no solamente los recursos hasta el año 2018 en el marco de ese proyecto con el Banco Mundial, más los recursos que se adicionarán a partir del año 2018. Finalmente, creo que el propósito de esta conferencia de prensa es que la ciudadanía, que puede no tener conocimiento concreto de cómo es la realidad agropecuaria o de la realidad industrial o la realidad de ciudades en el área de la cuenca del Santa Lucía, tenga claro de que el tema está estudiado, de que el tema está analizado, de que el tema está diagnosticado, pero además de estar diagnosticado hay acciones. Hay acciones en el campo de las normas, hay acciones en el campo de los instrumentos de control, hay acciones en el campo del darle la participación ciudadana a quienes serán los principales actores de hacer esto, porque la cosa puede estar en la norma, pero si no hay convencimiento, si no hay compromiso y si no hay involucramiento de todas las partes no funciona. Será una responsabilidad de todos, por el ambiente de hoy, por el ambiente del mañana, por la producción del hoy, por la producción del mañana, por el valor agregado ambiental de esa producción, porque se puede producir de diferentes formas. Se puede producir con trazabilidad o sin trazabilidad, se puede producir con certificación de efluente o sin certificación de efluente, se puede producir con certificación sanitaria o sin certificación sanitaria, se puede producir con más gases de efecto invernadero por unidad de carne, de trigo o de leche producida o con menos. Y todas esas cosas forman parte de la política. Yo celebro la creación de la Secretaría de Medio Ambiente, Cambio Climático y Agua, porque creo que los desafíos que enfrentamos como un país que quiere crecer en esa lógica de competitividad con intensificación sostenible, adaptación al cambio climático, construyendo oportunidades de desarrollo rural, con inserción competitiva de los productores familiares en las cadenas de valor, porque ese es el desafío, no generar oportunidades solamente que sean redituables o rentables con el aumento de la escala. Las primeras 4 cosas requieren fortalecimiento y articulación institucional. Y la Secretaría de Medio Ambiente, Agua y Cambio Climático es eso, es un instrumento de coordinación y de ejecución de lo que se resuelva en el gabinete ambiental que bien se definía. Fortalecer las capacidades para corregir lo que está mal, pero sobre todo para evaluar y anticiparnos a todos los problemas que tienen que ver con el ambiente o con el deterioro de los recursos naturales. Generalmente, cuando no se anticipan, son más difíciles de solucionar que cuando se anticipan. Así que, brevemente, creo que lo que la ciudadanía tiene que percibir es que, lejos de lo que se dice por ahí, de que la corremos de atrás, la corremos bien de adelante.